Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Huaranca y estamos aquí para hacer un video tutorial de un tema muy pedido en las redes sociales. Todos tienen la idea de que si no aprenden vectores ya no pueden aprender la física. En cierto modo es verdad, pero en cierto modo también no lo es. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tratar de cubrir lo más que podamos esas deficiencias que tienen los alumnos en ese tema. Y para ello no solamente vamos a decir lo que es el problema de la composición en pocas palabras, sino inmediatamente vamos a ver dos problemas propuestos en exámenes de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, que tiene fama de poner problemas un poco complicados, ¿no? No los problemas típicos donde hay que aplicar una fórmula y se acabó. Bien, vayamos al tema. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que entender es qué es un vector y para qué sirve un vector. Bueno, decir qué cosa es un vector es algo muy complicado, porque el concepto de vector, la definición matemática de un vector, porque es un ente matemático, es muy elaborada, muy sofisticada. Probablemente no es lo más propicio como para estas clases iniciales de un tema de física, ¿no? De un tema inicial de física. Entonces vamos a decir operacionalmente que un vector se representa mediante un segmento de recta que tiene una orientación y que sirve para representar a las magnitudes vectoriales, mejor dicho, a las cantidades de las magnitudes vectoriales, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros en física estemos hablando, entre otras cosas, por ejemplo, del movimiento circular, digamos que aquí está la Tierra, este es el continente americano, y que en torno a la Tierra, por ejemplo, está girando nuestro satélite natural, que es la Luna. Nosotros en algún momento vamos a tener que hablar de la velocidad de ese satélite. Y vamos a tener que decir que esa velocidad sigue una dirección tangencial. Es decir, toca la curva en un solo punto. También vamos a tener que hablar en estos temas de física de que ese satélite está orbitando en torno a la Tierra debido a que es atraído mediante una fuerza. A esa fuerza se le conoce con el nombre de fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Y también vamos a ver que esa fuerza estaría originando también una aceleración dirigida hacia el centro. Sin embargo, habrán otras magnitudes que nosotros vamos a mencionar en el tema también, como por ejemplo masa. Vamos a hablar también del tiempo que demora en hacer esa traslación en torno de la Tierra y algunas otras cosas más como temperatura, densidad. Sin embargo, el conjunto de magnitudes que nosotros podríamos acá mencionar, por ejemplo, entre la masa, el periodo, la frecuencia también. Acá estaríamos haciendo un listado de magnitudes que no requieren una representación vectorial. En cambio, por este lado, nosotros ya sí estamos hablando de una lista: velocidad, aceleración, fuerza, intensidad del campo gravitatorio y etcétera, etcétera, de un conjunto de magnitudes que va a recibir el nombre de magnitudes vectoriales. Mientras hay magnitudes que no requieren la representación vectorial, hay magnitudes que sí la necesitan. Esas magnitudes son las magnitudes vectoriales y esas justamente son las que se representan mediante un segmento de recta que tiene una orientación, ¿no? Y a esto justamente que le llamamos vector. O sea, un vector sirve para representar una velocidad, una fuerza, una aceleración y cualquier otra magnitud de carácter vectorial, ¿no?
que como principal cualidad es que tiene una dirección. En cambio, no podemos hablar de la masa, el tiempo, la frecuencia, la temperatura, por ejemplo, con esa atribución, con esa cualidad de dirección, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, y lo que vamos a ver a continuación es la operación fundamental de los vectores. Los vectores se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar. Nos olvidamos de mencionar de que un vector tiene dos cualidades fundamentalmente. Tiene un módulo, o sea, una magnitud. Por ejemplo, aquí en la figura se ve el vector A con un módulo menor que el módulo del vector B, ¿no? De acuerdo al tamaño, nosotros vamos a ir deduciendo cuál es la magnitud que representa cada uno de ellos, ¿no? El vector X también tiene otra magnitud. Ahora, en cuanto a la dirección, definitivamente el vector A sigue una dirección diferente a la dirección que sigue el vector B. El vector X sigue otra dirección. ¿Por qué decimos eso? Porque están sobre rectas diferentes. El vector X está sobre una recta, el vector A está sobre otra recta, el vector B está sobre otra recta. Es decir, siguen direcciones distintas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya entendemos esos detalles, porque son detalles en realidad, vamos a ver cómo se realiza el proceso de la composición. Composición vectorial. ¿De qué estamos hablando? A ver, esto es descomposición. Esto es composición. O sea, composición es reunir, juntar, sumar. Y entonces, si aquí en este problema, por ejemplo, nosotros tenemos que hallar la resultante de todos los vectores, quiere decir que vamos a tener que sumarlos y vamos a tener que decir cuál es el resultado de esa suma, por si acaso. Una suma vectorial es muy distinta a la suma que nosotros solemos hacer en el mercado cuando vamos a comprar una lista de productos, ¿no? Donde se suman los precios para que nos den un total. Entonces, acá nos debemos preparar para hacer una suma muy especial, muy diferente. Y justamente voy a empezar a dar las pautas en relación a esto de la composición vectorial. La composición vectorial busca hallar la resultante de dos o más vectores, ¿ya? Vamos a empezar con dos vectores, luego con tres y luego con muchos vectores, ¿no? Como lo estamos viendo en la figura. En primer lugar, voy a decir que el vector desplazamiento representa el cambio de posición, ¿ya? Vamos a ponerlo con otro color. El vector desplazamiento representa el cambio de posición. Habrá desplazamiento cuando hay cambio de posición. Si yo estoy aquí y luego aparezco por acá, he cambiado de posición. Por lo tanto, ha habido un desplazamiento. Pero si yo estoy aquí y luego de darme una vuelta regreso al mismo punto, tendría que decir que no he realizado ningún desplazamiento, que el desplazamiento es nulo, que es igual a cero, ¿ya? Imagínense que yo de aquí me voy a la farmacia, al mercado, a la panadería y al final regreso. ¿Cuál es el desplazamiento ejecutado? Cero, ¿ya? Por eso también aquí nosotros vamos a alistarnos a ver el desplazamiento cero, o sea, el vector cero, el vector nulo, mejor dicho, ¿ya? Porque el vector cero es aquel vector cuya longitud es reducida a cero, ¿no? Listo. A ver, la idea es bien sencilla, ¿ya? Porque lo que nosotros aquí vamos a utilizar para resolver estos problemas es una idea, una sola idea, ¿ya? Dice así: si yo estoy en la posición P y de la posición P me salió inclinado, ya. Si de la posición P me voy a la posición Q, he efectuado un desplazamiento. Pero para que el desplazamiento sea representado por un vector, porque es un vector, tengo que ponerle el sentido. Entonces ya tenemos acá un primer desplazamiento que vendría a ser el desplazamiento PQ. El vector PQ. ¿Por qué se le llama así? Porque va de P hasta Q. Si además, allí viene la idea de la adición, ¿no? Y por lo tanto lo de la composición.
porque vamos a sumar. Hacemos el desplazamiento QS, o sea, hemos llegado hasta el punto S, que vendría a ser este de acá. Entonces, esos dos desplazamientos me han dado un solo desplazamiento. A ver, vamos a ordenarnos. Empecé en P y he terminado en S. Este es un desplazamiento. El desplazamiento que va de P a S. O sea, ¿cómo he llegado hasta S? Utilizando dos desplazamientos. Vale decir, estos dos vectores hacen lo mismo sumados, ¿no? Porque a continuación de uno se ha adicionado el otro, se ha sumado el otro para darme como consecuencia un vector que le llamamos PS y que en el argot justamente de este tema a este vector se le suele llamar vector resultante. ¿Ya? Entonces vamos a ubicarnos, ¿ya? Sin mirar la figura. Si me voy de P a Q y de Q a S, ¿qué cosa hice? Saliendo de P he llegado a S. O sea, esos dos desplazamientos, esos dos vectores PQ y QS hacen lo mismo que uno solo, que es el vector resultante, ¿no? Y fíjense en un pequeño detalle. En primer lugar, tienen que estar consecutivos los vectores. Una vez que están consecutivos, porque yo estoy viendo que en la misma letra que termina uno, empieza el otro, entonces yo lo único que tengo que hacer es coger la primera letra y la última, y así formo el vector resultante. ¿Ok? Ya. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que cumplir para poder entender toda esta mecánica de los vectores resultantes. Todavía no vamos a decir cómo es que calculamos la magnitud de ese vector resultante, porque aquí hay que decir que tenemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos un angulito que están formando entre sí los vectores. Este vector y el otro vector forman entre sí un ángulo teta. También uno de ellos tiene una magnitud, un tamaño, y el otro tiene otra magnitud, o sea, otro tamaño, ¿no? Y la gran pregunta que tendríamos que hacernos es, si se conoce m, si se conoce n y se conoce teta, el valor del ángulo, entonces la pregunta es, ¿cuál es la magnitud del vector resultante? ¿No es cierto? Bien, esa preguntita la vamos a dejar para un video posterior. Primero vamos a ver cómo se resuelven estos problemas, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos en estos problemas, ¿ya? A ver, vamos a empezar planteándonos una figura sencilla. A ver, ¿cuál sería? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Para empezar, para poder llegar a la resolución de estos problemas, ¿ya? A ver, un triangulito, digamos que rectángulo, y sobre él, sobre sus lados, tres vectores. La pregunta es, ¿cuál es el vector resultante allí? Listo. Lo primero que tenemos que hacer es entender que si estamos hablando de una composición, se trata de hallar lo que sale o que lo que resulta de la suma, o sea, de la composición de estos tres vectores. Ok. Entonces, ¿el vector resultante qué cosa es? El vector resultante no es otra cosa que la suma de los vectores que tenemos en la pizarra, en el dibujo, ¿no? Y esos vectores son tres. ¿Ok? Hay tres vectores y los tres los vamos a sumar para formar uno solo. Pero siguiendo las reglas que nosotros hace un rato hemos estado indicando, ¿no? Por ejemplo, si yo sumo los dos primeros, estos dos me tienen que dar una resultante. Lo primero que tengo que observar es de que están trazados en forma consecutiva. O sea, uno termina en B y el otro empieza en B. Una vez que tenemos esa figura, tendríamos que ver entonces que el vector resultante se va a formar simplemente con la primera letra y la última. Y entonces, en buena cuenta, lo que nosotros tendríamos que hacer a continuación es ejecutar esta suma. Una manzanita más otra manzanita, el resultado es 2 manzanitas. Entonces, si a mí me dicen
que este vector mide 3 unidades y este vector mide 4 unidades, entonces la pregunta es, ¿cuánto mediría la resultante? Bueno, en este triángulo rectángulo conocido, ya sabemos que por Pitágoras resulta que la hipotenusa es igual a 5. Entonces, si el vector AC tiene una medida igual a 5, entonces 5 por 2 sería la magnitud de la reacción. ¿Ok? Ese es un primer problema que lo vamos a utilizar justamente en el siguiente problema. Ahora, vamos a borrar. Y aquí solamente le voy a cambiar el sentido a uno de ellos. Y voy a preguntar cuál es la resultante de los problemas, de los vectores que nosotros tenemos en la figura. Y la respuesta es 0. ¿Por qué decimos que es igual a 0? Bueno, por la misma razón que hace un rato hemos expuesto, ¿no? Vamos a explicarlo otra vez. A ver, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo ya la resultante. La resultante de los vectores. ¿Qué vectores tenemos? El vector AB más el vector BC más el vector... No, ya no tenemos el vector AC. Ahora tenemos el vector que va desde C hasta A. Listo. Ya sabemos cuál es la resultante de los dos primeros. La resultante de los dos primeros es el vector que va de A a C, ¿no es cierto? Porque como tienen un punto en común, entonces solamente tomamos las letras extremas, ¿no? La primera y la última. La primera y la última. Y habría que sumarse esto con el vector que va de C a A. Y acá tenemos que hacer un alto para ponernos a pensar. ¿Será lo mismo el vector AC que el vector CA? ¿Será lo mismo el vector CAC que el vector CA? No. ¿Por qué razón? Porque el vector AC está yendo para arriba y el vector CA está yendo para abajo. Entonces vamos a decir que el vector CA es el opuesto del vector AC. Vuelvo a repetir. El vector CA es el opuesto, el negativo del vector AC. Y como ustedes están viendo acá, esta suma nos está dando el vector 0. ¿Por qué decimos el vector 0? Porque de eso estamos hablando de vectores. ¿Cuál es el vector 0? El que tiene una longitud mínima, o sea, nula prácticamente, ¿no? Y entonces, consecuencia, y esto lo vamos a utilizar en el siguiente problema. Consecuencia, cuando tres vectores están formando una figura cerrada, entonces me dan una resultante igual a 0. Por ejemplo, aquí empezamos, digamos que empezamos en A. De A nos vamos a B, de B a C y de C a A. O sea, estamos formando una figura cerrada. Cuando la figura con los vectores se cierra, entonces nos da una resultante igual a 0. ¿Listo? Ya podemos resolver uno de los problemas. El que aparece más complicado que todos, ¿no? ¿Qué me están pidiendo hallar en este problema? Me están pidiendo hallar la resultante. Entonces vamos a proceder. ¿Qué tenemos que hacer? Si hablamos de la composición de vectores, tenemos que sumar a los vectores. Ok, podemos seguir cualquier orden, por supuesto que sí, ¿ya? Pero acá nosotros vamos a escribirlos así. No sé si ese orden, yo sé que es el orden alfabético, es estratégicamente es el adecuado para resolver el problema, ¿no? De repente, en otra situación no hay que pensar rígidamente, sino hay que ser flexible. De repente, en otra situación, a mí me conviene sumar A con D primero, ¿ya? Eso, por si acaso, vamos anticipándolo, ¿ya? Pero bueno, en este caso, ya tenemos algo bonito ahí. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué resulta cuando nosotros sumamos, a ver, A con B? A con B, porque solamente sabemos sumar dos vectores, ¿no es cierto? Si sumamos A con B, ¿qué cosa nos resulta? A ver, el vector A está yendo del punto 1 al punto 2 y el vector B está yendo al punto 3. O sea, con A más B voy de 1 a 3. Conclusión, esto es lo mismo que el vector E. ¿Ya? Y a continuación,
preguntaríamos, ¿y qué cosa resulta de sumar E con C? Ya estaríamos hablando de la suma de los tres primeros, ¿no? A ver, el vector E me lleva de 1 hasta 3 y el vector C me lleva de 3 a 4. Entonces, ¿cuál es el vector resultante? El que me lleva del primer punto al último. ¿Cuál sería el primer punto? 1. Y el último, 4. ¿Y cuál es el vector que me lleva desde el punto 1 hasta el punto 4? Es el vector D. Que luego tendríamos que decir que ese vector D tendría que estarse sumando con su gemelo, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa me estaría resultando? Me estaría resultando B más D, 2 veces D. Vale decir, los tres primeros vectores sumados me dan el vector D. Fíjense, ¿eh? Si de 1 me voy a 2, y de 2 me voy a 3, y de 3 me voy a 4, con A, con B, con C, con A, con B, con C, ¿qué cosa he conseguido? He conseguido efectuar el desplazamiento D. O sea, A más B más C es igual a D. Pero como ese vector D tiene que sumarse con este que está acostado, entonces me daría 2 veces D. Y la pregunta del millón de soles sería, ¿y cuál será la resultante de los tres últimos? Vamos a ver. A ver. Si nosotros miramos el vector E, el vector F y el vector G, estarían formando una figura cerrada. Por lo tanto, entonces, lo que está resultando es el vector 0. O sea, los tres vectores se están anulando entre sí. Entonces, quiere decir eso de que la resultante total del sistema de vectores sería 2 veces D, ¿no? O sea, en pocas palabras, A con B con C, D. Pero D más D, 2 veces D. ¿Por qué D más D? Porque A más B más C forman otro vector, así como mi mano, que junto con D se estarían sumando para hacer 2 veces D. En cambio, E con F y con G se anulan, ¿no? Me dan una resultante 0 como en el ejercicio anterior, ¿no? Bien, espero que me hayan comprendido. Si no, ya saben, me pueden hacer sus preguntas en los comentarios y vamos a disponernos a resolver el problema número 2, perdón, el problema que está con el número 1, y vamos acá, ahora sí vamos a esforzarnos un poquito en relación a lo que significa justamente la explicación de este problemita, ¿no? Bien, lo primero que voy a hacer es explicar qué cosa es lo que pide ese problema. Lo que pide ese problema dice que hay que encontrar una expresión matemática para X. ¿Ya? No se sabe cómo es esa expresión matemática, pero tiene que ser una expresión que esté escrita en función de dos vectores, de los vectores A y los vectores B. Me quiero imaginar algo, a ver, vamos a imaginarnos algo, ¿ya? Imaginémonos. Podría ser así el resultado. 2A más B sobre 5, por ejemplo, ¿no? Así debe ser el resultado. ¿Cómo así, profesor? Con A, con B y unos numeritos que lo acompañan. ¿Ya? Entonces vamos a descubrir esa relación en esta figura, ¿ya? Para eso, como único dato, nos dan dos medidas, ¿no? Me dicen que aquí hay un segmento que mide una unidad y este mide el doble, ¿no? Eso es todo lo que me dicen. Bien, entonces nosotros vamos a empezar por preguntarnos si yo trazo por acá un vector auxiliar, ¿ya? Vector auxiliar significa de que ese vector no es parte del problema, sino que me va a servir para poder resolver el problema. A ese vector auxiliar le voy a llamar C. ¿Ustedes podrían decirme qué cosa es el vector C? ¿Qué cosa vendría a ser el vector C de A y B? No se dan cuenta, ¿no es cierto? Perfecto, no hay problema. Entonces nosotros vamos a decir así. Vamos a decir así. Si del punto P me voy al punto Q y del punto Q me voy al punto S, ¿cuál es el vector que me lleva de frente? Muy bien, el vector B. Ya, entonces vamos a empezar, ¿ya? Si de P me voy a Q y de Q me voy a S, ¿cuál es la resultante?
el vector que va de P a S. ¿No es cierto? Claro, porque si el punto en común es el punto Q, entonces solamente se toman las letras extremas, la primera y la última, y se forma la resultante, ¿no? Ok, pero ¿quién viene a ser el vector PQ? El vector PQ viene a ser el vector exactamente, el vector C. ¿Y quién viene a ser el vector QS? QS viene a ser el vector A. Y finalmente, el vector que va de P a S es el vector B. Ah, ya. Ya descubrimos qué cosa es el vector C. El vector C no es otra cosa que B menos A. Muy bien. Yo sé que por ahí hay alguna recomendación de algunos profesores que a mí me parece totalmente negativo, ¿no? Cuando dicen, no, tienes que fijarte de dónde hacia dónde va, para que tú puedas saber cómo se hace la resta, si en un sentido o en otro sentido, no. Nada de memoria, nada de memorización. Aquí todo se razona, ¿no? Entonces, ya sabemos qué cosa es el vector, o sea, aquí tenemos el vector B menos A, ¿ya? Y entonces, yo podría ponerle acá, mejor, así. Su nombre verdadero es B menos A, ¿ya? Porque esto que hemos hecho aquí justamente me sirvió para eso, ¿no? Para determinar quién era ese vector o qué cosa representaba ese vector, ¿no? Porque no le puedo decir quién, porque solamente se dice quién cuando se refiere a una persona, ¿no? Ya. ¿Qué cosa representa el vector PQ? La diferencia B menos A, ¿ok? Ya, pero aquí hay un puntito que está dividiendo al vector en dos partes, que no son iguales. Una es la mitad de la otra. A ver, acá yo tengo las tres partes. Una y la otra. ¿Qué cosa viene a ser cada parte del todo? A ver, ¿será un medio? ¿Un tercio? ¿Un cuarto? ¿Un quinto? Bueno, si nosotros dividimos la unidad en tres partes iguales, cada parte tiene que ser un tercio. Entonces acá tenemos un tercio y acá tenemos 2/3. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? A ver, vamos a poner acá, entonces, que esta partecita sería un tercio. B menos A sobre 3. Y el resto, la otra parte, mejor dicho, sería el resto, ¿no? O sea, los 2/3 de B menos A, ¿no? No es necesario que el paréntesis vaya hasta abajo. Ok, si yo sumo este 1/3 con estos 2/3, me tiene que dar pues el total que es B menos A, ¿no? Ok, ¿para qué habríamos hecho eso? Bueno, eso lo hemos hecho justamente con la finalidad de encontrar acá una figurita, mejor dicho, un triángulo, en donde podemos sus lados identificarlos vectorialmente. A ver, vamos a trazar mejor esto, ¿ya? ¿Qué tenemos? A ver, vamos a llamarle este puntito, a ese puntito vamos a llamarle PQST. Ya. Tenemos tres vectores, ¿no es cierto? A ver, empecemos con el vector TQ. TQ. Me voy de T a Q, ¿correcto? Pero además me voy de Q a S. Pregunta, ¿cuál sería la resultante? O sea, mejor dicho, ¿qué hicimos si estábamos en T y ahora estamos en S? Hemos logrado el desplazamiento TS. Ese vendría a ser el vector resultante, ¿no? Y por supuesto vamos a pedir que ustedes identifiquen a esos vectores, ¿no? A ver, empezamos con el primero, TQ. ¿Qué cosa viene a ser el vector TQ? El vector que va de T a Q no es otra cosa que un tercio de B menos A. Y el vector que va de Q a S es el vector A. Y el vector que va de T a S es el vector X, que es justamente lo que nosotros estábamos buscando. Entonces vamos a hacer la operación acá, ¿no es cierto? Y antes de hacer esta suma, voy a multiplicar arriba por 3 y abajo por 3. ¿Por qué, profesor? Me preguntan algunos. Para que, como aparecen denominadores iguales, yo pueda decir todo sobre 3. Y arriba simplemente sumamos lo de acá más lo de acá. Ya está ahí 3 veces A. Ya, ¿qué cosa tenemos acá? Acá tenemos B menos A. Claro, B menos A multiplicado por 1, que da la misma cantidad, ¿no? Entonces tendríamos ahí
la expresión ya prácticamente para dar la respuesta del problema, que diría X es entonces 2 veces A, o sea, 2 veces el vector A más el vector B dividido entre 3. Resultado del problema. ¿Hemos aplicado alguna fórmula? ¿Hemos aplicado alguna propiedad? No, ¿no es cierto? ¿Qué cosas hemos aplicado? Una idea bien sencilla, que dice así, no miren la pizarra. Si me voy de A a B y luego de B me voy a C, ¿cuál es el resultado? O mejor dicho, si primero me desplazo de A a B y luego me desplazo de B a C, no interesa qué vectores son. Ustedes imagínense que uno de repente está horizontal o de repente inclinado, un poquito más para arriba. No interesa, ¿no? Si me voy de A a B, ¿ya? Imagínense acá en el piso. Me voy de A a B, ya, para que no estén imaginándose en qué dirección. Me voy de A a B, pero de B me voy a C. ¿Qué cosa he logrado? Un desplazamiento a C. Esa es la idea básica, fundamental. Y si fueran, profesor, si fueran más vectores, no solamente 2, igualito, es la misma idea, ¿no? Por eso justamente acá tenemos que decir A más B más C da como resultado el vector D. A más B más C es igual a D. D más D, 2 veces D que es la respuesta, porque E con F y G se elimina, ¿no? Listo. Ya me iba a ir. Les voy a decir cómo se puede resolver el problema 2 de una manera más sencilla. Sí, siempre hay que estar pensando en eso, ¿no es cierto? Como esto es un video, lo puedo borrar, no hay problema. Ustedes regresan a ver lo anterior y se acabó, ¿no? Ya, voy a mostrar cómo se puede resolver este problema de otra manera, ¿no? Voy a necesitar este espacio también. Y entonces voy a hacer esto. Miren, miren lo que voy a hacer. Voy a prolongar el vector. Algo así más o menos sería. ¿Sí? Algo así. Hasta acá nomás. Sí, hasta ahí nomás. ¿Qué cosa es lo que yo necesito? Necesito duplicar el vector A. Ya, el vector A. Ya, por acá el vector A. Sí, más o menos por ahí. Ya. ¿Qué cosa estoy haciendo? Estoy duplicando el vector A. Ahí está. Profesor, ¿y para qué lo duplica? Espérate un ratito. Ya. Ahora voy a hacerlo con negro mejor porque parece que ya no se ve el verde. Voy a trazar una paralela a este vector, ¿no? O sea, esto de acá lo voy a trazar por acá. Sí, algo así más o menos, ¿no? Bueno, podemos hacerlo nuevamente. Algo así. ¿Ya? Este vector sería exactamente esto de acá. O sea, 2 veces A. Pero vamos a completar la figura de esa manera. ¿Qué cosa tenemos acá? Lo que tenemos acá aproximadamente, aunque creo que podemos corregir acá esto un poquito. Ya, esta figura sería un paralelogramo. Esta sería la prolongación del vector X. Por aquí tendríamos el vector, acá lo vamos a tratar de negro mejor para que se vea, ¿ya? Y listo. El vector B lo podemos pasar para acá. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos pasar? ¿Por qué lo podemos pasar de aquí para acá? Porque un vector, mientras no le cambiemos su dirección, sigue siendo el mismo vector. O sea, este vector yo lo puedo trasladar paralelamente y conservando su tamaño, y entonces yo puedo decir que aquí está el vector B. Bueno, se va a cumplir que esto justamente tendría que ser el doble de X. ¿Ya? Y entonces, así me estaría resultando, ¿qué cosa? Me estaría resultando una figurita así, en donde se puede comprobar que el vector B se suma con el doble de A, el vector B se suma con el doble de A, para darnos como resultado un único vector, que es 3 veces X. De donde se puede entonces deducir que X sería B más 2 veces A sobre 3, que es justamente lo que nosotros habíamos encontrado
¿no? Como respuesta del problema. Una recomendación final antes de irme. Cuando ustedes resuelvan un problema, busquen resolver el problema de formas diferentes. No se pasen de un problema al otro problema, ¿ya? Porque cuando ustedes vieron la solución del problema, dicen, ya aprendí cómo se hace ese problema. Mentira. Eso no es aprendizaje. ¿Cuándo es aprendizaje? Cuando lo haces tú mismo. Pero profesor, si usted ya lo hizo, claro, si yo ya lo hice de dos maneras distintas este problema, tú tendrías que encontrar la tercera forma de cómo resolver el problema de manera diferente. Solamente cuando tú logres eso, podrás decir, aprendí a resolver este problemita. Mientras no lo hagas, no hiciste nada. Bien, no les quiero quitar más tiempo. Denle like a este video para poder seguir mostrando así cosas interesantes. Hay problemas mucho más complicados. Por supuesto, les prometo seguir con el tema de vectores hasta el final. Tenemos las ganas de hacer también vectores unitarios, pero antes de hacer vectores unitarios tenemos que completar esto con la descomposición vectorial y algunos temitas más, algunos problemas más, siempre dentro del tema de vectores, ¿no? Bien, entonces nos vemos en el próximo video. No se olviden suscribirse y ya saben, debajo en la cajita de comentarios de descripción de este video, dejamos también el link de descarga de ese libro, que es una guía muy interesante, dice Física, Examen de Admisión y el método Guaranca, ¿no? Que tiene un conjunto de estrategias muy nuevas de cómo ustedes pueden aprender a ejecutar un sencillo razonamiento para obtener la resolución más ingeniosa de los problemas, separándose de lo clásico, de lo tradicional, de lo ya establecido, parametrado. ¿Por qué lo establecido no es bueno? Porque le impide a nuestro cerebro funcionar. O sea, cuando nosotros nos dedicamos a copiar lo que ya existe, pues no estamos utilizando esa capacidad que tenemos para crear nueva forma de solución. Muchos jóvenes que me están viendo dicen que quieren ser profesionales. Yo les digo, ¿qué cosa es un profesional? Es una persona capacitada para, haciendo uso de su talento, generar soluciones distintas a los problemas. Coronavirus, por ejemplo. ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, hay que crear una vacuna. Entonces, el problema no es hacerlo, como se dice, usar siempre o entregar como solución lo que ya se conoce. Eso no tiene valor, no tiene mérito. Si esta resolución aparece en todos los libros. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Una resolución distinta, ¿no? Bien, nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse y de descargar el libro también, que le va a ser de gran utilidad. Nos vemos.